el 95% de las organizaciones que adoptaron estas tecnologías de IA generativa no lograron mejoras de ingresos. Sean bienvenidos a esta primera edición de esta serie titulada Sapiens versus Tech, donde vamos a conversar sobre temas relacionados con ¿qué, Juan Antonio? Bueno, esto es relacionado a todo tema de tecnología, pero evidentemente lo que más nos salpica ahorita, lo que más nos está, digamos, efervesciendo es el tema de la IA. Y yo creo que el tema de la IA es súper importante para las personas que están trabajando, para los que quieren, no sé, conseguir su pareja, para los que quieren montar un negocio, para los que quieren ver cómo cambian de hábitos y para los que quieren entretenerse también. Así que esto está revolucionando todos los ámbitos de nuestra vida. Y todo esto con una dosis de humor, tecnología, marketing, geofísica y un poquito de filosofía también. Todo esto para que podamos aprender y le demos todas estas capas a estos temas que no son menos interesantes. Y por lo menos la tesis que traemos hoy para el debate de Sapiens versus Tech es la eficiencia versus la eficacia. Realmente la inteligencia artificial en los negocios nos hacen más eficientes. Estamos realmente optimizando la forma en la que trabajamos con la inteligencia artificial. ¿Qué dicen los hechos? ¿Qué dicen los estudios? Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Muy bien. Así que si tú que nos estás escuchando ya estás cansado de estar viendo TikTok, ya estás cansado de estar escuchando la misma canción de reggaetón, los mismos temas de BL, al influencer brain rot de turno, ya eso se acabó, porque ya ahora cuando vayas al colegio, cuando vayas a las clases, cuando vayas a llevar a tus niños a la escuela, cuando vayas al trabajo, cuando te estés bañando, puedes escuchar un podcast que te va a poner al día sobre estos temas de tecnología. El tema debe estar relacionado con si las IAs realmente, si la IA, la inteligencia artificial como tal, nos está haciendo o no más productivo. Hay quienes dicen, para ponerle un poquito en contexto, hay quienes dicen que realmente cuando usan a la IA, como que la gente se termina tipo durmiendo en el volante, algo así, y cuando te das cuenta los resultados son negativos. Son resultados que no son los que esperamos, y que de repente perdemos más tiempo corrigiendo luego estos productos que lo que nos hubiésemos tardado haciéndolo nosotros. Existe ese lado de la moneda. Hay otra cara de la moneda que dice, no, yo utilizo la IA de esta manera y a mí me está resultando y a mí me está ahorrando horas de tiempo, me está haciendo ganar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir haciendo doble clic en cada uno de estos tópicos y primero que todo, quiero comentarles que vamos a estar tratando de contrastar opiniones adversas, opiniones opuestas, para que luego seas tú mismo el que te hagas realmente el criterio de si consideras que realmente la IA te hace productivo, no te hace productivo, te hace efectivo, te hace eficiente, o digamos te llevas una mezcla un poco de ello. A ver, los dejo entonces con Juan José que nos va a decir su postura al respecto. Sí, fíjate, para este tipo de debates, como se imaginarán, vamos a cada uno a por una postura. En este caso, la tesis de la eficacia y la eficiencia de la IA en los negocios la tiene Juan Antonio, y en este caso, la antítesis de esto, el que indica, o el que rebate esto, incluso soy yo, donde vamos a pues, debatir si realmente esto está sucediendo, si realmente nos estamos haciendo más eficientes o cuál es la situación real. ¿Acaso el marketing se está encargando de cegarnos un poco? ¿Cómo se está realizando la implantación de la inteligencia artificial en los negocios? Ya eso lo vamos a conversar. Por lo menos Juan Antonio es un especialista en todo lo que es la parte de geofísica, un especialista muy importante, muy reconocido en Perú por todas las investigaciones que realiza en suelo subacuático. Y por mi parte, me especializo en la parte de ciberseguridad en Venezuela. Cuento con una empresa precisamente que trata sobre estos temas, adaptado al tema de las telecomunicaciones, y precisamente el tema de la inteligencia artificial es vital para poder desarrollar los temas de geofísica
como los temas de ciberseguridad hoy en día. Y acá lo que queremos es hacerle un poco más fácil el camino, eliminar bastante esos temas de ruido, informaciones falsas que también circulan por allí y de que ustedes, bueno, no le tengan miedo a esta tecnología, pues si realmente en su campo les va a ser útil, ¿por qué no utilizarla? ¿No? Es así. Vamos a empezar entonces, yo creo, por lo que sería la base fundamental de este debate, que sería precisamente el uso de la inteligencia artificial. Es decir, la IA debe utilizarse como herramienta para mejorar el trabajo humano, no debe ser confiada ciegamente ni sustituir por completo la responsabilidad humana. Esa es mi posición, es decir, de que debemos que utilizarla sí o sí, pero no utilizarla ciegamente y por el momento, bajo los modelos de pensamiento actuales por lo menos, no sustituir por completo la responsabilidad humana. Esa es mi, mi tesis al respecto. ¿Cómo la, ¿Cómo entramos en materia? Entonces, para yo poder dar este argumento, lo que te puedo decir al respecto es que hace poco apareció publicado un paper del MIT, el estado de la IA en los negocios en 2025, y pese a, o sea, en el argot popular sabemos que la inteligencia artificial nos ayuda y eso es cierto. Nadie dice que no, la inteligencia artificial es el futuro, con lo que estamos conversando el día de hoy, si realmente hay algún tipo de mejora dentro de las organizaciones, y pese a que todo el marketing nos dice que sí, que hay una mejora importante, lo cierto es que los estudios científicos, que ojo, la gran mayoría indica que sí hay mejoras, por lo menos en lo que sería en algunas actividades. Y ojo, es importante mencionar que muchos estudios científicos respaldan que sí hay mejoras en la eficiencia de las labores. No obstante, un reciente estudio del MIT indica que esas mejoras son realmente reducidas. Sí las hay, por supuesto, pero que el implementar herramientas, o mejor dicho, la adopción de IA generativa no genera un retorno de inversión importante. Incluso en el 95% de las organizaciones que adoptaron estas tecnologías de IA generativa no lograron mejoras de ingresos. Esto es súper importante porque esto lo que nos quiere decir es que ciertamente tenemos una herramienta que va a permitirnos mejorar de cierta manera las tareas que desarrollamos en el día a día, pero que esas mejoras, cuando lo vemos en el macro, son mejoras que no representan algo tan importante desde el punto de vista del negocio. Juan Antonio, ¿qué tienes que decir al respecto? Ok, bueno, eh, hablemos del tema de que mencionaste último, anoté aquí los ingresos. ¿Qué sucede? Yo antes como preámbulo, para esbozar un poco mi postura está basada en que realmente no tenemos que endiosar a la IA. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo con la IA. Realmente la gente dice, o quizás la pregunta nosotros mismos que la planteamos, cuando después que termino de hacer toda la investigación, recaigo en que posiblemente está mal planteada la pregunta, según mi punto de vista, es lo que termino de concluir, y es que decimos, la IA nos hace más productivos, o la IA nos hace más eficientes, o la IA nos hace más efectivos. Y realmente lo que yo termino pensando es que no es que la IA nos haga más productivos ni efectivos, sino depende del uso que le estemos dando. O sea, es el uso que nosotros le damos a la IA el que nos permite ser más productivos o nos permite ser más eficientes o más efectivos. ¿Qué te quiero decir con esto? De repente, cuando antes hacíamos una labor, podía ser que ahora la hagamos con IA, y yo lo que experimento, digamos, como ciudadano a pie, es que quizás no me tardo menos tiempo en muchos casos, pero si llega un producto de mejor calidad, que ni siquiera sabía que podía llegar a ese nivel de calidad o ese nivel de delivery, de entrega de informes, entrega de productos, porque la IA me reveló aspectos que yo ni siquiera conocía, o sea, me amplió el panorama con herramientas obviamente de razonamiento, etcétera.
pero es importante la manera en cómo interactuamos con la IA para poder obtener esos resultados. Y en segundo punto que quiero añadir es que muchas veces nosotros, digamos, estamos esperando que sea la IA de alguna manera como que evolucione por nosotros en ciertos aspectos y realmente nosotros somos los que vamos a tener que evolucionar. Por ejemplo, si yo antes redactaba un texto con mi puño y letra o con el teclado, y entonces yo tenía la capacidad de tipear, la capacidad de tipear rápido, de redactar, posiblemente esa capacidad o esa habilidad de redactar, de teclear, ya no vaya a ser relevante en la era de la IA. Posiblemente ahora lo que va a ser relevante en la era de la IA es el pensamiento crítico, la comprensión lectora, porque ¿qué pasa muchas veces? No, la IA me está haciendo esto, pero entonces yo no leo nada y entrego el producto así tal cual. ¿No? De repente lo que tenemos nosotros que ahora como seres humanos, cambiar. Antes yo tenía la habilidad de redactar o antes tenía otra habilidad, ahora tengo que cambiar eso por el pensamiento crítico o por la capacidad de comprensión lectora o la capacidad de comunicar mejor mis ideas de forma estructurada, ordenada, para que yo pueda obtener los productos esperados por la IA. Entonces eso es muy importante. Ahora, el impacto en los ingresos. Ahí recaemos en lo que estás comentando, el dedo en la llaga. Me parece bien interesante ese punto de vista del impacto en los ingresos. Creo que si impuestamos a los trabajadores directamente, es una triste realidad. Voy a tener que darte la razón ahí. No veo que nosotros como trabajadores, desde el punto de vista de un trabajador, podamos estar en este momento, a día de hoy, incrementando nuestros ingresos con la IA. No, lamentablemente no lo veo. Lo que sí veo es que aguas arriba de la institución, empresas, sí pueden estarse ahorrando dinero en procesos, dinero en contrataciones, como por ejemplo Microsoft, como hay estudios de un estudio realizado por Retail Online, octubre de 2025. Este fue un estudio realizado por un montón, digamos, por decir, este estudio lo realizó la National Bureau of Economic Research y universidades top de Estados Unidos, etcétera, que lo que están reuniendo a un compilado de consultores que van a distintas interacciones de compra, venta, etcétera, y van verificando realmente cuál es el impacto. Por ejemplo, en este caso, integraron flujo de trabajo y dice acá, muestra miles de millones de interacciones de usuarios y productos experimentados en campo, aleatorizados e A/B testing masivo. O sea, ellos utilizan gente real. Entonces, ¿qué demostró? Que integrar IA en los flujos de trabajo, en la atención, búsqueda y ventas, aumenta las ventas directamente de un 0 a un 16,3%, depende de la tarea. Es un dato de productividad global que tienen en las empresas que han sido auditadas con estos factores que han incorporado la IA, es muy importante. Y lo que nos está dando es que posiblemente a nivel de revenue, las empresas pudieran tener mayores ingresos incorporando la IA. Pero ¿qué pasa? Ahí sí hay un tema bien interesante. Existe el tema de la oferta y la demanda. Cuando nosotros entramos a discutir esto en el mercado, ¿qué va a pasar? Puede ser que yo como empresa ahora tenga inversiones menores en procesos porque ya automaticé, porque ya de repente no necesito contratar más. Existen estudios que también han visto cómo ha disminuido la contratación de juniors, que es un dato un poco alarmante. Tendría que buscar el estudio mientras Juan José habla, ahorita lo busco. Pero al final hay un tema de oferta y demanda en el mercado. ¿Y eso qué va a hacer? Que si yo invierto menos y otra empresa por ahí también está invirtiendo menos, lo está usando, ambos van a pensar en algún momento, yo quiero comer mercado, yo quiero tener más clientes, aumentar mi cuota de mercado. Entonces, probablemente lo que termine sea bajando el costo de mis productos o de mis servicios para ser más competitivo y añadir más cuota de mercado. Al final, posiblemente, sumando los factores, habría que ver exactamente al cierre del año fiscal la utilidad de las empresas, ya tendríamos que verlo en un podcast que damos el año que viene,
si realmente cuando hacemos las sumas y las restas, por estrategias de mercadotecnia, porque bajé los precios, etcétera, al final terminé teniendo una utilidad mayor, o si la mantuve o si la disminuí. Pero definitivamente yo creo que si evaluamos la productividad en términos de tiempo, en términos de cantidad de ventas, en términos de menos mano humana en los procesos, yo diría que estamos incrementando sustancialmente esos niveles en todas las empresas que se atrevan, digamos, a incorporar estas tecnologías de manera correcta, porque nuevamente viene el tema del uso. No se trata solamente de usarla por usarla, sino utilizarla con supervisión, con criterio, con comprensión lectora. Mira, me parece súper interesante lo que estás comentando. Eh, Sin embargo, ok, hay varios puntos, por aquí anoté que una, por lo menos la variable a la que más te referiste con el tema de la mejora del uso de procesos de negocio al buscar la inteligencia artificial es el tema del tiempo, pero aquí te tendría que rebatir que el rápido no es igual a correcto. Es decir, puede darse el caso en donde corregir estos errores que puede cometer la IA por resolver rápido el problema, por dar una respuesta rápida, pues cuesta mucho más que hacerlo bien la primera vez. Entonces puede ocasionar ahí un retrabajo que incluso puede generar pérdidas de negocios importantes. Por lo menos, para expandir un poquito más esta idea, vamos a hablar un poquito más de lo que mencionaste del impacto en los ingresos. Aquí te tendría que hablar un poco de retrabajo y por aquí voy a hacer bueno, voy a adelantar un poco lo que era mi segundo argumento con respecto a precisamente este tema de los errores, porque por lo menos se dio el caso muy famoso del caso de Deloitte en Australia, una de las firmas de auditorías importantes, que generó un informe y dicho informe, pues por supuesto, se amplió con inteligencia artificial y tenía citas falsas, y bueno, básicamente tenía errores. Entonces, ahí tenemos un tema de que la inteligencia artificial sí nos apoyó con hacer el trabajo rápido, pero fíjate el impacto que tiene no solamente en el revenue del proyecto, porque por supuesto Deloitte tuvo que devolverle al gobierno australiano parte del costo inicial del proyecto, aunado a la afectación en su credibilidad y por supuesto todo el retrabajo que significa volver a hacer todo el informe una vez más. Por eso te digo, rápido no es igual a correcto. ¿Ok? Y también mencionaste por ahí el tema de la automatización de procesos. Ciertamente es muy tentador poder automatizar todos los procesos de venta, por ejemplo, con chatbots o incluso herramientas de inteligencia artificial que pueda comunicarse con las personas, porque incluso recordemos que hace poco la inteligencia artificial superó el test de Turing y ya no podemos prácticamente discernir si estamos hablando con una persona o con una inteligencia artificial. Eso es muy cierto, pero también recordemos que la inteligencia artificial tiene sesgos. Puede tener sesgos de la forma en cómo fue entrenada, con los datos que tiene, y esto puede llegar a ser interesante porque en caso de que la inteligencia artificial cometa un error en esos procesos automatizados, entonces, ¿a quién culpamos? La empresa se va a hacer responsable desde el punto de vista legal en caso de algún consejo equivocado o en caso de alguna suerte de maltrato, ya sea por algún tema étnico, algún tema de pensamiento que tenga con la persona que está intercomunicándose. En este caso, ¿quién va a tomar ese tema legal? La organización, va a haber una demanda con el tema de la IA. Eso, por supuesto, son temas que aún están muy crudos, pero que ciertamente están sobre la mesa esta transformación digital. Muy importante. Bueno, yo creo que es, o sea, a veces está un poco, o sea, hay que buscar los matices porque realmente estás comentando cosas que son muy, muy ciertas en el sentido de que es verdad que lo rápido no es no necesariamente lo correcto, eso, ahí te doy la razón, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto clave ahí que yo noto? El punto clave que yo noto es,
justamente vuelvo otra vez a las habilidades. La revolución de la inteligencia artificial, al final, no podemos verla, por ejemplo, cuando se inventó el cine, lo que hacían era que grababan las obras de teatro con la cámara y proyectaban las mismas obras de teatro del cine en la pantalla del cine. ¿Qué te quiere decir con esto? Ahorita la gente está utilizando la IA de la misma manera en la que viene haciendo las cosas, digamos, a lo largo de su vida profesional. O sea, esta revolución nos va a demandar a nosotros cambiar cuáles son nuestras habilidades y ya, por ejemplo, si nosotros antes quizá no leíamos tanto un documento porque lo hacíamos nosotros mismos y lo pasábamos a una revisión, ya posiblemente ahora se trata del tema de conversar con la IA, elaborar el documento, estructura bloque por bloque y luego revisar el documento y en la medida que nosotros venzamos esa curva de aprendizaje, nos vamos a hacer más expertos en hacer esa detección quirúrgica de errores de la IA, pero es muy importante también comentar de un estudio de Harvard Business School, ¿ok? Donde se hicieron pruebas que en uno de los estudios, me pareció muy interesante, demostraron que el mayor provecho de la IA, el 40% de los mejores resultados, realmente lo están obteniendo personas que son altamente capacitadas en su área. Esa parte es muy, muy clave. A qué voy con esto? La persona cuando está capacitada en su área, ¿qué es lo que te da la experiencia y qué es lo que te da el tú estar estudiando completamente, estar estudiando continuamente, mejor dicho, tu área de conocimiento, tu expertise? Lo que te da es pensamiento crítico. Entonces, esa masa de personas que son más críticas en su área, que son más senior, a nivel de que te haces más senior, que adquieres más experiencia, que sabes más sobre lo que le estás pidiendo a la IA, eso te permite sacarle más provecho. Te permite realmente optimizar las cosas, que quizás yo creo que al final son cosas que de repente no eran tareas que debimos haber hecho nosotros nunca, sino que simplemente por temas de que no tenemos la tecnología, las estamos haciendo como tipear, como, no sé, estar buscando información en internet, que de repente la IA te puede dar más rápido. Y por ahí creo que y por ahí creo que va el asunto, que nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en realmente las cosas que son importantes, como leer más sobre nuestra carrera, capacitarnos más, ampliar nuestro conocimiento para saber qué exactamente pedir a la IA. Por ejemplo, si un fotógrafo, o sea, uno de los gremios que más le saca provecho a Nano Banana y a la Stable Diffusion de todas estas herramientas son los mismos fotógrafos. Y por más que algunos digan, no, ya Nano Banana puede reemplazar a la foto, porque de hecho hace poco saqué mi foto profesional con Nano Banana y queda bastante realista. Como comentaste tú, el test Ah, de buenísimo. Turing. El test de Turing, o sea, sobrepasa la capacidad que tenemos ahora de discernir si es real o no. De ahí que estábamos pensando en añadir la sección de IA, no IA, y a ver qué dice el público al respecto. Esperen esa sección. Eso se viene para que gocemos ahí con esa vaina. Pero es importante eso, o sea, conocer tu área. Es verdad que si tú eres media tabla, o sea, no eres un senior, un experto en el tema, tampoco eres un junior, sino que eres de medio, puedes hacer parecer que tus productos sean más como los de un senior, aprovechando las potencias de la IA, porque te amplía el espectro, te hace ver cosas que no ves. La IA al final no duerme, no descansa, no se estresa, entonces siempre está en su 100 y eso te permite tener mejores productos. Pero ahí es donde está la clave del asunto, no confiarse en que la IA lo va a hacer todo. Ya lo dijo el CEO Mira, de Microsoft, no es que te va a reemplazar la IA, te va a reemplazar a alguien que sepa utilizar la IA. mira, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que estás mencionando en el tema de cómo se utilizan las inteligencias artificiales y por lo menos eh, mi postura es esa, no utilizarlas ciegamente, porque tú necesitas conocer, como bien lo dijiste,
de lo que estás trabajando para que las respuestas que te dé la inteligencia artificial sea verdaderamente útil, sea verdaderamente útil. Porque incluso, fíjate, tengo por aquí resultados de una encuesta que se hizo en KPMG y 6 de cada 10 trabajadores admiten errores causados por inteligencia artificial. Es decir, tú tienes que conocer del tema para poder darte cuenta de que te está generando errores y tú precisamente poder acomodar tu prompt, poder investigar, poder robustecer la investigación. Porque o sea, yo soy una estadística, soy una estadística. Yo cuando estaba haciendo mi tesis de maestría, me apoyé mucho en el tema de inteligencia artificial para poder ubicar fuentes y todo esto para ir haciendo la investigación. Y cuando ya recabé una cierta cantidad de fuentes, me di cuenta de que los resultados eran una porquería. Era una porquería y tuve que volver a hacer la investigación completa, ahora más a mano, y bueno, y hubo un retrabajo importante allí. Entonces, Pero, eso, eso me lleva, para tener la idea, a lo que también mencionaste, el tema de la IA en las investigaciones, porque ciertamente ya tienen un sesgo y muchas veces se enfocan en buscar cierto tipo de información que por lo menos cuando tú le preguntas, muchas veces te traen información de Wikipedia. Y eso por lo menos cuando estás trabajando con investigaciones serias, bueno, no es una fuente válida, sino que tenemos que remitirnos a los artículos científicos. Por eso, ciertamente comparto contigo la postura de que tenemos que ser más juiciosos, tenemos que tener un pensamiento crítico del uso de la inteligencia artificial y tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos dice. Es decir, si estamos preguntando fuentes, bueno, validar las fuentes. Eh, tenemos que tener básicamente cuidado, mucho sentido común, que muchas veces es el sentido que no es tan común. dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero Así mismo es. una clave ahí, una clave. Tú dijiste, soy la estadística de un error de la IA, pero el otro día te quería que nos comentaras cómo te ha ido con NotWLM, porque NotWLM, o sea, está muy buena para poder investigar fuentes. Evidentemente, es el trabajo de nosotros chequear si la fuente es correcta o no. O sea, todavía me pasa, me sigue pasando, por más de que ya uso la IA por bastante tiempo, que sigue sacando algunas fuentes que no son. Se supone que están reduciendo esto al mínimo por ciento, pero la IA al final es una herramienta predictiva. O sea, esto es otra cosa. Para la gente que utiliza la IA como soporte emocional, es importante que tengan en cuenta que la IA es una herramienta predictiva. Tengan cuidado de seguir consejos psicológicos, seguir consejos médicos, seguir consejos de alguno de ese tipo sobre salud, finanzas, etcétera, porque la IA lo que hace es que tú le haces una pregunta, desglosa todas esas preguntas en tokens, le asigna un montón de números, probabilidades, y lo que hace es que calcula con la mayor probabilidad posible lo que te debe responder. Entonces, al final, un sistema de resolución de ecuaciones de muchos datos, o sea, de muchos datos. Pero realmente no tiene sentimientos, realmente no está, digamos, sopesando el impacto que pueda tener lo que te va a decir. Y bueno, o sea, tener mucho cuidado con eso, porque no es real, no es una interacción humana. Puede cometer errores, puede alucinar, que es lo que se conoce como el término técnico, la alucinación de la IA. Pero comenta ahí qué te pareció NoQLM. Mira, nuevo LM fue un antes y un después porque, mira, me permite subir información. Esto no es publicidad, pero ciertamente estoy subiendo la información que tengo de los estudios que he realizado en carpetas puntuales. Y lo que me gusta es que eh, creo, a mi parecer, que se reduce un poco el porcentaje de alucinaciones que tiene porque consulta las fuentes que subo. Entonces, eso hasta el momento me ha parecido excelente, pero hay cosas, pero está muy bueno que me hagas esa pregunta porque creo que el problema no es la IA, o sea, puede ser tus alucinaciones y todo, sino la forma en cómo la utilizamos, cómo la estamos integrando sin criterio
y sin supervisión y sin medir su impacto real a nuestro día a día. Creo que eso es lo más importante, tanto como tú lo mencionaste, a nivel de, digamos, de utilizarla como un soporte emocional, tanto a nivel como estudio, que es súper importante que, más que conocer el tema de WLM, que es brutal, pero también es interesante conocer técnicas de estudio, por ejemplo, el método Kaizen. Ok. Entonces tú puedes apoyarte con la IA para poder generar, generar mejor tus tablas, tus líneas de estudio y con eso mejorar. Es decir, no es que, no es que mira, tengo una duda sobre un tema y le voy a preguntar a la IA, mira, quiero aprender este tema, voy a generar mi método de estudio y voy a utilizar la inteligencia artificial para que me ayude a llenar esos, o sea, para guiarme hacia el conocimiento en lugar de preguntarle puntualmente lo que necesito. Por ejemplo, eh, por lo menos tiendo a utilizarla precisamente para debatir con ella en temas de tareas para el MBA. Cuestión de que cuando son casos, por ejemplo, de recursos humanos, en el caso de estudio, lo cargo y me pongo a debatir con ella. Mira, quiero acercarme así, tener este acercamiento, qué puedo hacer, como objetas, cuáles son las mejores prácticas, qué dice la teoría. Y cuando voy a ver, tengo una conversación que me ha generado conocimiento y luego yo redacto el documento. Luego se lo cargo a la inteligencia artificial para ver si el contenido del documento hace match con el alcance que me pide en el caso de estudio. Y si veo que ya tengo un resultado satisfactorio, bueno, se acabó. Pero ya he pasado por un proceso de aprendizaje en donde al utilizar la inteligencia artificial como apoyo, puedo llegar a un punto de conocimiento que estoy buscando, en lugar de simplemente preguntarle o automatizar que me genere totalmente los archivos. Me puedo tardar un poco más, ciertamente, pero como conversamos antes, rápido no quiere decir igual. Exacto. Lo Yo creo que, tengo, yo creo que rápido no ahorita, es correcto. yo creo que ahorita, gente, traten de no enfocarse tanto, ustedes que están trabajando, que quieren hacer algún emprendimiento, etc. Traten de no enfocarte tanto en hacer algo más rápido. Traten de enfocarse en hacerlo mejor. ¿Cómo hago que esto me haga que un producto que antes yo lo hacía 7 o 8 de 10, ahora lo hago 10 de 10? Porque eso, yo creo que ese es el foco que tiene que tener. Ya luego, cuando ya lo tengo 10 de 10, ¿cómo lo hago más rápido? Para mí eso sería. Ahora, dos tips importantes de acuerdo a lo que mencionó Juan José. Uno es, traten de que la IA, nosotros por simplemente el hecho de ser humanos, tenemos con nosotros en nuestra genética un sesgo de confirmación. Casi siempre, o de manera automática e instintivamente, nosotros vamos a buscar las preguntas en Google, en ChatGPT, en Gemini, como afirmación positiva. Nosotros le vamos a decir, ¿es verdad que tal y tal cosa es así? Dame evidencia de que tal y tal cosa pasa de esta manera. Acostúmbrense a pedirle, aparte de tener esa postura que tiene su valía también, acostúmbrense a, decir, a preguntarle cuáles son los puntos en contra de esta postura. ¿Cuáles son las cosas con las que no estarías de acuerdo? ¿O qué argumento puede tener en contra esto que está pasando? Dame evidencia de que no es así. O sea, busquen ambas posturas, porque eso les va a hacer que tenga mucho más riqueza a nivel conceptual de lo que están estudiando. Y otra cosa importante, traten de volver a la IA proactiva. Es decir, díganle IA, Chapi, como ustedes le llamen, Chapi, Jorge, etcétera. Yo le digo Chapi porque es mi Chapi. Y a Jimmy le El digo, pana char. sí, lo tengo educadísimo. Él me dice, hey, mi pana, el tono crítico que te gusta, ¿qué tal? O sea, ya él sabe que estamos ahí entrando en materia. Y quería mostrar un estudio que es muy importante, que es el estudio que hizo la empresa, me parece que es Microsoft, porque es de GitHub Copilot. ¿Qué hicieron ellos? Agarraron 95 desarrolladores profesionales, un grupo de ellos le dijeron, ustedes no van a hacer IA, no van a usar IA, y el otro sí la va a usar. ¿Qué resultados obtuvieron? Obtuvieron que las tareas asignadas al grupo que utilizó IA
las terminaron en promedio en 1 hora y 11 minutos. Mientras que el grupo que no utilizó IA se tardó en promedio 2 horas y 41 minutos. De ahí que se obtiene una mejor productividad de un 55,8%. Es decir que hay visiones diferentes de acuerdo a cómo haga la encuesta, de acuerdo a qué población se la haga, si son desarrolladores promedio, si son profesionales, en este caso son profesionales. Y otro punto importante, que la tasa de finalización, no hay tanta diferencia, pero es importante notarlo también, la tasa de finalización de las tareas en el grupo que utilizó IA fue de 78% y el que no lo usó fue de un 70%. O sea que ahí en ese test, por lo menos en este estudio que se realizó con esa población de muestra, fue un resultado positivo para la productividad de la IA, ¿no? Entonces, digamos que es importante a nivel de cada vez que yo creo que ojalá esa es otra tarea que tiene la gente hoy en día. Tienen que aprender a leer gráficos, tienen que aprender a leer estudios, cuál es la población. Por ahí siempre no falta el estudio ese amarillista que dice, se encontró la cura contra el cáncer no sé qué. Y resulta que cuando lo lees bien, resulta que fue en ratones o en, no sé, en ardillas y cosas así por el estilo, ¿no? O sea, hay que estar pendiente de exactamente la veracidad y la validez de cada estudio de acuerdo a cómo se hizo. Entonces, Sí, que ojo, son avances importantes, pero hay que leer la noticia y no solamente el headline, ¿verdad? exacto, profundizar. Hay muchas fake news por ahí. Yo creo que ahí podemos ir dejando el tema. No sé si tienes alguna otra idea para complementar. No, para cerrar, te diría que creo que ya tocamos varios temas. Hay otras cosas que pudiésemos hablar, pero creo que pudiésemos dejarlo para un segundo episodio, porque ciertamente, aunque toca un poco el tema de los negocios, que es el tema de la ciberseguridad, pudiésemos dejarlo en otro momento para que profundicemos más al respecto. Lo que tendría que decir es que, bueno, atención a los costos ocultos del uso de la inteligencia artificial, inversión en infraestructura, formación, adaptación, supervisión y muchas veces el tema de retrabajo. Así que hay que tener muy presentes esas variables al momento pues, de implementar este tipo de tecnologías como parte de la transformación tecnológica de la empresa. Perfecto. Ese es como, digamos, tu colofón. Me parece excelente que hablemos de los riesgos de la ciberseguridad. Vamos a ampliarlo. De repente, el tema que viene sea riesgos de utilizar la IA. Y hablemos de todos los temas de riesgos de ciberseguridad, posibles hackeos que hay, sobre todo basándonos en eso de el tema que ya se está volviendo indistinguible la IA, o sea, ya perdimos la prueba de verdad. Ahora, yo como cierre este debate, lo que quiero decir es que si bien es cierto, los retos siguen siendo grandes, no tenemos ni de cerca solucionado todo, es muy importante que no le tengamos miedo a estas tecnologías. Que me apareció esta nueva tecnología, es una nueva herramienta que yo puedo utilizar para alcanzar un mejor producto, un mejor delivery de servicio, paliar una idea de negocio más rápido, programar más rápido, sacar una idea flash. A veces no es un estudio completo, a lo mejor saco una idea flash y me doy cuenta, no, esto no sirve, ¿no? Y no me lanzo completo a hacer un estudio que después no va a valer la pena. Pero es muy importante que entendamos que hay habilidades que antes considerábamos blandas, que yo creo que con el tiempo van a pasar a ser fuertes, habilidades duras, que son la comprensión lectora, el pensamiento crítico, ¿ok? Y esa capacidad de investigar, de aprender día a día, no cansarnos de aprender. Porque sin eso no vamos a poderle sacar el provecho a la IA y no vamos a poder ser realmente más productivos con el uso de la IA. Recuerden, quienes le van a sacar mayor provecho son los que estén mejor preparados. Es así, es así. Sin darle control total, si le damos control total, entonces sacrificamos la calidad, los valores y el sentido mismo. Bueno, mi gente, yo creo que aquí quedó el podcast. Vamos a ver qué título le ponemos y lo sacamos al aire. Cuídense, nos vemos en un próximo episodio. Gracias a todos.